Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar este curso de computación dando primeramente brindando la información relativa al primer tema que es historia de las computadoras. Veremos en este recorrido el inicio de cuando el hombre busca la manera de sustituir tareas y entre ellas se encuentra la de pensar. Vamos a iniciar compartiendo pantalla para que podamos seguir este camino hasta el momento actual. Compartiré pantalla con ustedes para que puedan seguir esta, esta clase inicial. Bien, como podemos observar en estas imágenes, por ahí se muestra un recorrido desde que eran aparatos demasiado grandes, con determinadas características que iremos viendo poco a poco y cómo han ido avanzando a lo largo de la historia. Como les comentaba en un principio, el hombre buscaba la manera de sustituir tareas como el trabajo duro y entre ellas, pues, el pensar. ¿Qué era lo primero que buscaba el hombre en este tiempo? Pues era eh, tratar de hacer ese tipo de trabajos de razonamiento de una manera más sencilla y más rápida. Esto para lograr poderío económico, para lograr poderío político, para muchas razones. Como podremos ver, buscaba la manera de que algo o alguien pensara por él, reduciendo de esta manera el tiempo y el esfuerzo mental. Recordemos que en un principio pues no existían países, existían feudos, reinados, y se hacía necesario llevar conteos de alimentos, de soldados, de armas, de todo aquello que representaba alguna ventaja estratégica con respecto a otros feudos o a otros reinos. La idea era en un principio protegerse, aglutinarse como una sociedad y de esta manera pues se requería llevar un control, especialmente por aquellos que tenían las riendas del gobierno, pues tener un control de todo lo que en un momento dado se poseía, inclusive los alimentos. Surge entonces el primer aparato que no es de ninguna manera un antecesor de las computadoras, pero sí es el inicio o uno de los inicios como el hombre busca la manera de hacer sus trabajos más sencillos. En este contexto surge lo que conocemos como el ábaco, que se dice tiene al menos 3000 años de antigüedad y por ahí apareció el rastro de este artefacto en Madagascar. Es un artefacto muy sencillo en el que, como pueden observar, pues cada una de estas esferas, de estas bolitas, a la parte más baja o si empezamos de la parte más alta, podemos contar unidades. Cuando tenemos 10, las recorremos nuevamente hacia otro lado y luego ya podemos ir aglutinando decenas, centenas, 10,000, 100,000 y de esta manera se pueden hacer conteos sin perder la cantidad que se va ahí sumando, ya sea de personas, soldados, armas, alimentos, todo aquello que sea motivo de llevar un registro y un control. Damos un salto en el tiempo y llegamos a 1640, 1642 y aparece la máquina de Pascal. Asimismo, la de Leibniz. Estas máquinas eran mecánicas y tenían precisamente la misma función que aquellos ábacos, es decir, llevar un conteo más pormenorizado de todo aquello que se tenía que registrar. Estos aparatos, como pueden observar en la imagen, pues eran mecánicos y contaban con una serie de engranes, como pueden observar estos círculos a manera de relojes, en el que a la vez de un ábaco, pues cuando este giraba 10 vueltas, acá avanzaba uno, cuando este giraba 10 vueltas, el siguiente avanzaba uno, y así se iba llevando de una manera mecánica un conteo. Esta máquina o este aparato que era mecánico, no era eléctrico, estamos en 1642, era capaz de sumar y restar y por ahí quedan algunos en los museos. Funcionaba, como se menciona aquí, con transmisiones mecánicas de una manera manual
y como podemos observar en la parte superior, por ahí se iban registrando los conteos. En 1842, Charles Babbage crea esta máquina que efectuaba cálculos, pero ya con 6 dígitos decimales. Esta máquina era capaz de hacer también sumas, restas, y como podemos observar en la parte inferior, por ahí se aprecia un eje que también servía como un artefacto giratorio que iba aglutinando, iba sumando cantidades. Ya para 1890, Hermann Hollerith crea esta máquina, este aparato que funciona por medio de tarjetas perforadas y que sirvió para automatizar el censo de los Estados Unidos en 1890. Este aparato fue el predecesor de lo que serían las máquinas IBM. En 1940, Howard Aiken crea la máquina Harvard Mark I, similar a las IBM, que ya funciona con relés y contadores mecánicos. Es decir, esta máquina ya funcionaba con corriente eléctrica, pero al mismo tiempo tenía funcionamiento mecánico. En 1946, muy importante, la Universidad de Pensilvania crea la ENIAC, que es un integrador y calculador electrónico y a la cual se le considera la primera computadora electrónica del mundo. Esta máquina fue utilizada para el cálculo balístico durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el cálculo balístico es un procedimiento en el que se calcula distancia, inclinación del cañón, largo del cañón, carga que debe de tener el proyectil. Esto para tratar de acertar en un blanco. Y este tipo de cálculos que eran ya más complejos, pues fueron realizados por esta máquina, la ENIAC, repito, a la cual se le considera como la primer computadora electrónica del mundo. Esta máquina, este aparato ocupaba un cuarto de 10 por 15 metros y pesaba más de 30 toneladas. En este tiempo todavía no podíamos pensar en máquinas que tuvieran capacidad en almacenaje de información como las que actualmente contamos. Eran aparatos que funcionaban en el momento y la información que se estaba obteniendo de sus cálculos, pues se tenía que registrar porque no guardaba en su memoria, como hoy tenemos las memorias, no guardaba la información, simplemente realizaba esos procedimientos, esos cálculos balísticos muy complejos. Vamos a iniciar lo que son las generaciones en la evolución de las computadoras, empezando por la primera generación a principios de la década de 1940. Estos aparatos contaban con unos tubos de vacío que se pueden observar aquí en la parte superior de esta imagen, mismos que consumían mucha corriente eléctrica, eran aparatos muy grandes y muy pesados y fueron los predecesores, estos tubos de vacío, de lo que serían después los transistores y posteriormente los chips y luego ya los microchips que actualmente existen. Por ahí, en la década de los 70, 60, todavía existían bastantes aparatos de uso doméstico, como televisiones, radios, consolas, que utilizaban este tipo de tubos de vacío o bulbos, así se les conocía. En la segunda generación, a finales de los años 40, los bulbos o tubos de vacíos son sustituidos por estos transistores, aquí agrandados en esta imagen, que reducen el tamaño, reducen el consumo de corriente y asimismo reducen el tamaño del aparato, como pueden observar aquí en este ejemplo. En este tiempo aparecen los lenguajes de alto nivel para poder utilizar las computadoras. Recordemos que en un principio no existía el mouse o ratón. Las instrucciones, los comandos que se utilizaban en las computadoras se hacían por medio del teclado y por una serie de instrucciones que se le daban al aparato. En la tercera generación aparecen ya los circuitos integrados en plaquetas de silicio. Recordemos que actualmente las computadoras presentan en su parte interna una placa de silicio, una placa grande que se conoce como tarjeta madre, y es donde están todos los circuitos
soldados unidos e interconectados para el funcionamiento de la máquina. Bueno, pues en esta tercera generación aparecen las pequeñas plaquetas de silicio. Obviamente se reduce el tamaño de los aparatos. Existe una mayor confiabilidad ya en estos aparatos y de esta manera ya se empiezan a realizar una serie de tareas, principalmente de cálculo, que ayudan al hombre a ya no realizar todas esas tareas de manera personal, de manera manual. Aparece en este tiempo la multiprogramación, es decir, ya se pueden realizar diferentes tareas con estas computadoras y muy importante, aparece el teleproceso, que pudiéramos decir que es el predecesor de la Internet. ¿Qué es el teleproceso? El teleproceso significa proceso a distancia. Es la unión de dos términos que en este caso tele se refiere a distancia y proceso, como su nombre lo indica, es un proceso. En este tiempo había que conectar por medio de la red telefónica la computadora para que se pudiera enviar algún mensaje, alguna señal a otra computadora que se encontraba a distancia. Aún no aparecía lo que hoy conocemos como el Internet. Los aparatos ya se consideran como mini computadoras y siguen apareciendo lenguajes de alto nivel, cada vez más especializados para poder realizar diferentes tareas. En la cuarta generación, que es a principios de los años 70, aparecen ya las memorias electrónicas y de esta manera ya la información se puede ir guardando de una manera externa y no nada más dentro de la memoria de la computadora. Aparecen en este tiempo los disquetes que se les llamaba de 3,5 pulgadas, que son discos blandos que se insertaban en estos aparatos y de esta manera se podía leer la información guardada en ellos. Aquí ya se pueden desechar las cantidades de información por lotes. Antes de esto había que ir borrando archivo por archivo cuando se pretendía borrar alguno de ellos. En este tiempo también aparecen lo que se conoce como redes computacionales interconectadas, es decir, oficinas, despachos que ya tienen una serie de computadoras para sus empleados y todas se encuentran interconectadas con un solo servidor. Siguen apareciendo lenguajes de programación y aparecen computadoras más pequeñas como eh, portátiles y ya se les llama mini computadoras. Aquí una imagen de la demostración del uso de un ratón cuando se estaba apenas experimentando en lo que hoy conocemos como el sistema de ventanas o Windows. En este caso, estamos hablando de 1968 y apenas se estaban realizando pruebas para poder mandar mensajes al aparato por medio de un solo clic, en este caso, por medio del ratón. En la quinta generación, a mediados de la década de los 70, aparecen las microcomputadoras de uso personal. Ya son equipos muy pequeños, pero muy importante, en esta generación aparecen ya los gigabytes en la memoria de RAM. Posteriormente aparecen los terabytes. Todo esto permite al usuario conservar su información y cada vez es más la información que va acumulando. En la sexta generación, en la década de los 90, 1990, aparecen los microprocesadores vectoriales y ya las operaciones se realizan por billones, es decir, por teraflops. Y en esta generación aparece lo que hoy conocemos como Internet o las redes de área mundial, mismas que van a seguir creciendo y se van a ir adheriendo a esta red informática, los satélites, la fibra óptica y todo aquello que ha mejorado la calidad en transmisión en imagen y sonido. En estos casos ya se centra el estudio, la informática, todo aquello que tiene que ver con las computadoras en la inteligencia artificial, la holografía, transistores ópticos, entre otros muchos avances.
Bien, hasta aquí vamos a llegar.